Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al oír la conversación, Tom se dio cuenta de que mientras Mark sabía mucho sobre él apenas conocía lo más superficial de Mark. El joven fijó la vista en la puerta de entrada, observando la brillante luz del sol sobre el pavimento de concreto. De repente, su atención fue capturada por una mujer de mediana edad que le resultaba familiar. Tom giró para alejarse, pero ella corrió hacia él y le agarró el brazo. El respeto que siempre había tenido por ella impidió a Tom retirarse. Tom, ¿tienes un momento para hablar?, preguntó la mujer con voz temblorosa y un rostro agotado. Si es sobre lo ocurrido ese día, hay mucho que deberías saber y muchas cosas que me prohibieron contar a cualquiera. Estas palabras hicieron que Tom se detuviera y cambiara de idea, ya que las preguntas sin respuesta seguían perturbando su mente. Aunque Mark le había ofrecido hablar de cualquier duda, Tom no estaba seguro de si recibiría la verdad. Ahora parecía el momento adecuado para escuchar a alguien que lo había cuidado desde siempre, ya que no podría seguir evitando la verdad por más tiempo. Tengo solo una hora de descanso, dijo Tom, guiando hacia un jardín al lado del edificio, un lugar más íntimo, lo que hizo sonreír a la maestra Noang. Aunque esperaba conversar con el joven, también se había preparado para la posibilidad de que Tom no quisiera escuchar. Perdón por ocultarte todo, Tom. Empezó la maestra Nuang en cuanto se sentaron en un banco de madera en el jardín. Había tardado en reunirse con Tom para contarle toda la verdad, ya que lo conocía mejor que nadie y sabía que necesitaba tiempo para calmarse. Pero entre tanto había descubierto cosas que ya no podía seguir callando. Acepté la propuesta de cuidar de ti a cambio de recibir apoyo financiero de la familia Amornarit. Aquello que había escuchado antes ya le había dolido, pero ahora oír la explicación detallada de la maestra Noang le hizo tragar saliva con dificultad. Se le hizo un nudo en la garganta y tuvo que mirar al cielo para evitar que las lágrimas cayeran. Pero el cariño y el afecto que tengo como si fuera mi propio hijo, eso no es mentira. ¿Puedo confiar en ti, maestra?, preguntó Tom con voz temblorosa. No estaba enfadado, sino dolido, como si un miembro de la familia le hubiera ocultado algo importante. Depende de cuánto creas en todo lo que he hecho por ti. No soy una actriz tan buena como para fingir durante casi 21 años, respondió la maestra Noang. Tom bajó la cabeza. Los recuerdos pasaban rápidamente por su mente, y en todos ellos estaba la maestra Noang, siempre haciéndolo sonreír cuando pensaba en esos momentos. No vine hoy para justificarme, sino porque hay algo que necesitas saber. ¿Qué es?, preguntó Tom confundido. Desde el principio hice un acuerdo con Tara sobre el apoyo financiero para el hogar Pangrakraik. ¿Quieres decir que ella fue quien me dejó a tu cuidado? No exactamente, como te dije. Te encontré llorando en la entrada del hogar Pangrakraik una noche de lluvia. Esa era una verdad que Tonka había sabido desde que tenía uso de razón, pero poco después, Tara se puso en contacto conmigo con la oferta de apoyar financieramente para el hogar a cambio de cuidar de ti. En ese momento teníamos muchos niños a nuestro cargo, pero los fondos estaban agotándose, así que acepté sin pensarlo mucho. Cuidar huérfanos es nuestra misión. Mirando la realidad, Tom no podía negar que el apoyo de la familia Amornarit ayudó a mejorar las vidas de muchos niños, y lo que él había recibido de la maestra Noah era mejor que lo que muchos huérfanos podrían desear. Me enteré de la verdad sobre Tara el día que trajo a Mark para presentarlo como su reemplazo en la coordinación. ¿Ellos te lo dijeron? No, los escuché hablar.
respondió la maestra Nuan con una leve sonrisa. Al principio tuve tanto miedo que quise cancelar todo el acuerdo, pero el contrato no podía ser anulado hasta que cumplieras 21 años. Con el tiempo, al saber que eran vampiros que no bebían sangre humana y me trataban con respeto, empecé a confiar en ellos, hasta el punto de no sentirme incómoda si Mark se encargaba de cuidarte personalmente. Lo entiendo, maestra. Yo habría hecho lo mismo, dijo Tong, consciente de que vivir bajo la vigilancia de vampiros no permitía mucha libertad, pero ahora su preocupación no era solo por él mismo. Entonces, ¿significa que después de que cumpla 21 años, Tara dejará de financiar el hogar y eso podría afectar a los niños?